darlings, it's me, Coppelia Minx, and Happy Halloween. ¿Cuál es la película más antigua con temática de Halloween? De eso hablaremos esta noche. ¡Comenzamos! Se habla mucho de las películas de Halloween y de terror en sí, pero ¿cuál fue la primera película con esta temática? Voy a hablarte de eso en este video. La película más antigua de la que se tiene constancia con la temática de Halloween claramente definida, incluso sin la palabra Halloween en el título, es un cortometraje mudo del 1908. Fantasmes hantat le cimetière la nuit, o sea, es francesa, es un corto francés. En español, Fantasmas rondando el cementerio por la noche. Este cortometraje francés de 1908 es del director Segundo de Chaumont. Presenta una temática de lo sobrenatural y lo macabro, que era bastante común en los inicios del cine de terror y se alinea con el espíritu de la noche de brujas, Halloween. Su argumento basado en una sencilla premisa macabra pero fantástica, típica de la época de cine de trucos. ¿Cuál era su argumento principal? El cortometraje se centra en una ambientación lúgubre y macabra en un cementerio a medianoche. La trama básicamente era la siguiente: un hombre en la noche, una figura solitaria, un sepulturero en un cementerio. Un cementerio muy oscuro y macabro. Al llegar la medianoche hay una actividad sobrenatural a todo lo que da. El hombre es confrontado por fantasmas, esqueletos y otras apariciones espectrales que emergen de las tumbas. En ese entonces el cine se conocía como el cine de los trucos. Por ejemplo, este era un cortometraje que era un escaparate de efectos visuales y trucos de cámaras de Segundo Chaumont, utilizando técnicas pioneras como la doble exposición para crear la apariencia transparente de los fantasmas o los fantasmas transparentes. La doble exposición o fantasmas transparentes se lograba de la siguiente manera: representando el efecto de fantasmas transparentes logrado con la doble exposición o filmado sobre un fondo negro y luego volviendo a exponer la película. Un caballero en su estudio es visitado por espíritus etéreos. En 1908 se utilizaba mucho el stop motion o el paso de manivela. Por ejemplo, en este cortometraje lo usaban para que se movieran los esqueletos solos. También se llegaban a usar maquetas o perspectiva forzada, ya que a veces usaban criaturas gigantescas o escenarios imposibles, mezclando también elementos filmados por separado. También se utilizaba la exposición múltiple o efectos oníricos. Esto se usaba especialmente como para sueños o alucinaciones u otras cosas. Por poner un ejemplo, una persona que estaba dormida hacían como un círculo arriba, una nubecita, para representar su sueño. Esto se lograba con múltiples exposiciones. También se usaba la filtración de color para dar efectos dramáticos o mágicos. En esencia, este tipo de cine y esta película en sí era una fantasmagoría cinematográfica, una breve escalofriante exhibición de cómo podía darse vida a los terrores góticos con un tema perfectamente acorde con la temática de Noche de Brujas, o sea, de Halloween. Ahora sabes que este cortometraje, Le Fantasme Hatan Cimetière la Nuit,
fue el primer cortometraje o película registrado que se tiene como temática de Halloween. No hay otro antes de este. Es francés y es de 1908 y se considera como Lost Media. ¿Qué quiere decir? Que la cinta está totalmente perdida. No se sabe de ninguna copia que exista, pero hay elementos que comprueban su existencia y de lo que trataba. Y bueno, chicos, a mí todos estos temas de la Lost Media me parecen bastante interesantes. También me parece bastante interesante aprender un poco de dónde viene el cine de terror. En aquellos tiempos, cómo lo hacían, era muy limitado los efectos. Entonces hay que valorar mucho este tipo de cine. Por lo menos yo lo valoro muchísimo y me encanta aprender más de cine, vaya. Y bueno, ya aprendimos un poco del cine de 1900, así que vengamos un poco más a la actualidad y hablaremos de Edward Mondrake. Este personaje pues tiene una leyenda urbana o una historia ficticia, pero también ha salido en algunos shows y voy a hablar de ambos personajes, ambas historias de Edward Mondrake la leyenda y de Edward Mondrake de American Horror Story. Así vemos cómo empezó el cine de terror en 1900 hasta la época actual. Comencemos con la historia ficticia de Edward Mondrake. Edward Mondrake era un aristócrata del siglo XIX. Él nació con una cara en la parte posterior de su cabeza, es decir, en su nuca. Su segundo rostro era maligno, le susurraba cosas terribles y le decía que hiciera el mal. Se dice que le susurraba cosas que solo se podían escuchar en el infierno. Suicidio, incapaz de vivir así con esa condición y atormentado por las terribles voces, Edward Mondrake decidió suicidarse a la edad de 23 años. Así es, muy joven, a la corta edad de 23 años. El castigo de Edward Mondrake. Bueno, pues en la serie se dice que Edward Mondrake regresa cada Halloween si un cirquero trabaja esa noche. Es decir, en los circos está prohibido trabajar el día de Halloween. Si trabajas el día de Halloween, invocas a Edward Mondrake y Edward Mondrake se llevará el alma de una persona que trabaje en el circo. ¿Qué alma se lleva? Él escoge a una alma pura o muy atormentada para llevárselo a su propia tropa de freaks muertos. Edward Mondrake aparece en American Horror Story temporada 4 de Freak Show. Aparece en un especial de Halloween de 2 capítulos y también aparece en el final de temporada de Freak Show. Este personaje está basado en la popular leyenda británica del siglo XIX. En la serie de televisión, Edward Mondrake es una figura mítica y temida en el mundo de los freaks. Es decir, engendros entre comillas y fenómenos de circo. En la serie es interpretado por Wes Bentley, la leyenda del circo. En la ficción existe una superstición entre los artistas de circo, es decir, que ningún freak debe actuar en la noche de Halloween. Se cree que al hacerlo invocas el espíritu de Edward Mondrake y su rostro diabólico. Origen real: la leyenda urbana de Edward Mondrake. Aunque la serie añade su propia mitología, el personaje se basa en una leyenda legendaria del siglo XIX, la deformidad.
La leyenda original describe a un hombre heredero de un título nobiliario británico, que tenía una pequeña cara sensible atrás de su cabeza, o sea, en su nuca, una forma de diprosopia o duplicación craneal. El tormento, este se parecía un poco a la serie, pues al igual que en la serie se decía que el segundo rostro era maligno, que sonreía cuando Edward lloraba, movía los labios y le susurraba cosas macabras por las noches. Solicitud médica. Se dice que Mondrake le suplicaba a los médicos que le extirparan el rostro que tenía en la nuca, incluso si moría en el proceso. Y dato curioso, muchos historiadores y académicos consideran la historia de Edward Mondrake como falsa, solo una leyenda urbana o una obra sensacionalista del siglo XIX, más que un caso médico verificado. No obstante, su inquietante historia ha perturbado a través del tiempo. He conocido a muchos asesinos cobardes, a muchos cobardes llorones en mi vida, pero todos ellos pudieron admitir la oscuridad de su corazón al llegar la hora. Has hecho llorar al demonio. Palabras de Edward Mondrake antes de asesinar a Twisty el payaso para quedarse con su alma. American Horror Story Freak Show. En Halloween de 1952, mientras acampaban en Júpiter, Florida, los monstruos del gabinete de curiosidades de Elsa Foulen se negaron a actuar ese día debido a la leyenda supersticiosa de invocar a Mondrake si actuaban en Halloween. Sin embargo, Elsa Mars exigió interpretar un número musical en el ensayo, ya que ella no creía en esas cosas y decía que se trataba de una mera leyenda. Durante el ensayo de Dioses y Monstruos, una canción muy buena, una niebla esmeralda apareció, y entre esta niebla venía Mondrake. La niebla apareció alrededor de todo el campamento. Mondrake entró en la carpa del ensayo de Elsa Mars, pero desapareció antes de que terminara. Se materializó dentro del remolque de Ethel Darling y le pidió que le contara su historia. Muy conmovido, se compadeció de su difícil situación. También se le apareció a otros freaks más. Mondrake se le apareció a varios freaks, pero su segundo rostro le susurraba que ellos no eran los elegidos. Mondrake interrogó a Susie, pero Susie no fue la elegida, ya que su asesinato incidental la inspiró a ganarse la vida de mejor manera. Mientras que Paul le contó que podría haber tenido mucho éxito con su atractivo rostro, pero debido a su cuerpo anormal pues no lo logró, así que Edward sintió compasión por él. Paul en cambio le contó que pudo haber tenido mucho éxito, pues su rostro era bastante atractivo, pero debido a sus deformaciones en el cuerpo pues no tuvo nada de éxito. Edward Mondrake sintió lástima por él y lo perdonó. Edward Mondrake se acercó a Salty y Pepper, pero los juzgó inocentes, ya que los vio como con una inocencia infantil por su discapacidad, así que los perdonó. Luego apareció en la carpa de Elsa Mars, quien creyó que era un cazatalentos de Hollywood. La historia de Elsa no le conmovió para nada, así que decidió que ella era la escogida. Cuando estaba a punto de llevarse el alma de Elsa Mars, escuchó un espectáculo, y era el espectáculo de Dandy y Twisty, el payaso, obligando a Twisty a contar su historia. La historia de Twisty conmovió muchísimo al segundo rostro de Edward, tanto que lloró. Twisty fue el elegido por el rostro de Edward.
Así que Edward lo mató e invitó al fantasma de Twisty a formar parte de su grupo fantasmal. 8 años después, una Elsa abatida el día de Halloween de 1960 decide dar un espectáculo, así es, el Día de Brujas. Elsa, a pesar de haber alcanzado la fama que tanto buscaba y deseaba, se sentía sola y abatida y sin ganas de vivir. Así que en Halloween realiza una presentación televisiva, sabiendo que va a invocar a Edward Mondrake. Canta la canción de Héroes. Durante la presentación, Edward Mondrake y compañía llegan, incluyendo a Twisty el payaso. Son invisibles para toda la multitud, excepto para Elsa Mars. Elsa le ruega a Mondrake que se la lleve, pues ella es la más rara de todas. Mondrake se da cuenta que esto es un suicidio, o sea, Elsa lo invocó para suicidarse. Mondrake reconoce su dolorosa vida, así que la apuñala en el corazón. Mientras Elsa está muriendo, Mondrake le dice que su alma no está junto a él ni su compañía. Así que el alma de Elsa Mars termina en el cielo, junto con los demás freaks que fueron muriendo durante la temporada. Y así termina la historia de Edward Mondrake en American Horror Story temporada 4 de Freak Shows. Y bueno chicos, espero les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente video. Los espero en el siguiente video chicos. Ya saben que déjenme un mensajito, déjenme un like, compartan, suscriptores hermosos, muchas gracias. Sí ya. Y ya saben chicos, este fue el especial de Halloween. Así que díganme, ¿qué piensan sobre cómo avanzó tanto el cine y las series desde 1900 hasta la actualidad? Y bueno chicos, BTS, see ya and bye. And happy Halloween.